Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche especial que nuevamente Dios nos ha permitido el privilegio de vivir. Le damos gracias a Él por eso que nos ha permitido. Como siempre, también gracias a usted por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión lo vamos a hacer en el capítulo 13 del libro de Éxodo, versículos 21 y 22. Lo leemos todos en voz alta, que a la letra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vamos a hablar de un tema especial que es la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas para guiar nuestros corazones y todo nuestro ser. Amados hermanos, todos necesitamos la guía de Dios para poder tener una vida en victoria. En cada área de nuestras vidas es necesario que sea Dios guiándonos para no equivocarnos. Muchos de nosotros vamos a donde nosotros queremos sin pedirle la dirección a Dios, y esa es la razón y el motivo de muchos fracasos, por no tomar en cuenta la dirección de Dios. Es necesario entonces que la presencia de Dios vaya con nosotros para guiarnos. Aun si pasásemos por caminos difíciles, Él va con nosotros. Es una garantía. Y ahora la presencia de Dios no es como en el tiempo de Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Lo llevaba hacia la tierra prometida. Lo llevaba bajo la guía de Dios, y esa guía de Dios era visible. En el día dice que se manifestaba como una columna de nube, y en la noche era como una columna de fuego. Qué precioso de haber sido ese momento en el cual Moisés dirigía al pueblo, tener la seguridad de que allí va Dios con ellos, que no van solos, que la presencia de Dios va con cada una de sus vidas. Amado amigo y hermano, cuán importante entonces es para nuestras vidas que Dios vaya con nosotros, que su presencia nos dirija, que su presencia nos guíe en todo momento. ¿Por qué razón? Porque así hay seguridad de que vamos a finalizar nuestra visión, que vamos a llegar al lugar indicado y que no habrá nada que nos detenga, porque Dios va con nosotros. Moisés acaba de iniciar esa caravana hacia la tierra prometida y necesitaba que Dios lo dirigiera. Usted va en su diario vivir, al igual que todos nosotros, y necesitamos también una dirección. Necesitamos tener la seguridad de que todo va a salir bien. Necesitamos tener la certeza que las cosas van a salir bien. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Es difícil sin la presencia de Dios. En aquel tiempo era de esa forma, visible. Ahora hay una forma en la cual la presencia de Dios va con nosotros. Y es que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, la palabra de Dios dice que desde el momento en que nosotros creímos, hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. Y desde ese momento significa que dentro de su corazón mora el Espíritu de Dios. Y esa es la presencia de Dios para nuestras vidas. Necesaria e importante. No la hagamos a un lado, no la ignoremos, sino que sea Él el que nos guíe de día y noche. La Biblia lo dice claramente en los evangelios, que el Señor Jesucristo les hablaba a sus discípulos diciéndoles: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador para que Él los guíe a toda verdad. Mire qué lindo. Él tiene la capacidad de guiarlo, Él tiene la capacidad de consolarlo. Y en estos tiempos, ¿cuánto se necesita que Dios guíe nuestra vida, que Dios consuele nuestras vidas? Así es que, mi amado, le invito para que la presencia de Dios gobierne su vida. Deje que la presencia de Dios dirija su vida, que dirija sus proyectos, que dirija su familia, que dirija todo aquello que usted quiere emprender, que sea Dios con usted. Cuán importante es. Amado, el capítulo 13 del libro de Éxodo nos muestra
cómo Dios iba con el pueblo de Israel. En el versículo 17 dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mire qué importante cuando la vida del hombre es dirigida por la presencia de Dios. Como Dios conoce el futuro y Dios sabe lo que mejor nos conviene a nosotros, Él toma el control y Él sabe por dónde nos guía. Él sabe por dónde nos lleva. No importa si el lugar es escabroso, si aparentemente es solitario, es desértico, pero usted debe de saber que si usted tiene a Dios dentro de su corazón, Él guía su vida. El pueblo de Dios, saliendo de la tierra de Egipto, se le había prometido que iban a encontrar su tierra, donde se iban a plantar ya no como una familia, sino como una nación santa. Y sabe que para llevarlos hacia ese lugar, Dios los llevó por un camino al parecer más largo, pero había un propósito en ese camino. ¿Cuál era el propósito? El propósito que Dios no quería que el pueblo se decepcionara. Dios quería que el pueblo llegara a buen puerto. Eso era lo que Dios quería. Y para ello les dijo, los voy a llevar por este lugar, porque si los llevo por el otro camino, al ver las dificultades, al ver la guerra, de seguro van a desanimarse y van hasta querer volver atrás. Quizás su camino parezca desierto. Quizás sus problemas le hagan a usted sentir como que Dios le ha olvidado porque ve difícil su situación, pero hay una palabra que Dios nos está enseñando a través de este texto bíblico de la historia del pueblo de Israel. Y es que quiere decir que hay peores caminos de los que usted y yo estamos en este tiempo caminando. Hay peores lugares donde no quisiéramos estar. Así es que dele gracias a Dios por el momento en el cual usted está viviendo, por el lugar donde usted está. Porque es seguro que si Dios va con usted, es el mejor camino. Porque posiblemente hay peores condiciones. Usted dirá, pero estoy sin trabajo, estoy enfermo, tengo problemas, hay dificultades en mi vida, mi familia me está abandonando. Pero amado, déjeme decirle algo en esta hermosa noche. ¿Qué tal si no se ha puesto usted a meditar en que pueden haber peores condiciones? No vea nada más los problemas. Hay peores circunstancias, hay amigos, hermanos que quizás están en peores condiciones. Y nosotros nos lamentamos por lo que nos sucede. Y todavía estamos vivos. Y quizás Dios nos tiene sanos. Y no hemos valorado eso porque no tenemos algo material y pensamos que estamos en el desierto sin darnos cuenta que tenemos salud, que tenemos a nuestros seres queridos, que sí quizás estamos escasos, pero estamos vivos, amado. Hay peores circunstancias. Y dirá usted, peor que la mía. No, porque usted no la conoce, me va a decir. Pero sí hay peores lugares, en donde quizás Dios no lo ha permitido que usted llegue. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Él va con usted y quiere decirle, aquí te conviene. Era necesario que pasemos esta prueba, esta pandemia, para que nos diéramos cuenta cuánto dependemos de Dios. Así es que, mi amado, consideremos que Dios nos ha llevado por el mejor camino. La presencia de Dios guía nuestra vida, entonces no estamos en un error. El capítulo 13, versículo 17 dice eso, que Dios no llevó al pueblo de Israel por el desierto, por el camino más cercano. ¿Por qué razón? Porque en ese camino, aunque en tiempo ellos iban a llegar más luego a la tierra prometida, pero las dificultades y las adversidades iban a ser peor. Y el pueblo no iba a querer pasar ese momento. Y por eso es que Dios decide mejor llevarlos por un camino quizás más largo, pero es seguro. Porque en ese camino nos va a probar nuestra fe, nuestro corazón, cuán fiel somos. Y muchas veces nosotros no llegamos a comprender eso. Mi amado, Dios sabe por qué camino lo guía con su presencia. Por eso es importante la presencia de Dios en la vida del hombre.
¿Qué tal si Dios decide llevarlos por el camino más cercano, en donde 3 días ya el pueblo iba a estar en una ciudad a la cual se les había prometido, en una tierra donde la promesa era que fluía la leche y la miel, donde todo iba a estar bien? El pueblo, en primer lugar, al ver la guerra, claramente dice el versículo 17, que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, los problemas ahí van a ser peor. Los problemas sin la presencia de Dios son más difíciles. Usted quiere, al igual que yo, que todo sea instantáneo. Que nomás oramos y pedimos a Dios, queremos que del cielo en ese momento descienda lo que nosotros necesitamos para recibirlo y que no nos cueste nada, pero no es así. Ni debe de ser. Muchas veces nos va a costar llegar a nuestros objetivos, nos va a costar llegar a la meta, nos va a costar entender lo que Dios quiere de nosotros, pero es mejor. Porque aunque sea largo el camino, aunque el tiempo en el que vamos a estar en prueba quizás va a ser más difícil, lo vemos nosotros más difícil, pero como la palabra de Dios nos lo está enseñando, puede ser peor. Mejor valoremos que la presencia de Dios está con nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. El versículo 18 continúa diciendo, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieran los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Esa era una promesa que José había puesto en su corazón, que si un día el pueblo de Israel salía de esa tierra de donde ellos no eran originarios, que se llevasen sus restos hacia la tierra de donde ellos eran. Dios cumple esa promesa. Esa fe que tuvo José le fue recompensada aquí, para que vea cuántos años han pasado que José ya murió, pero él creía que el pueblo iba a salir de ese lugar. Él en su corazón llegó a tener la fe y decir, nosotros no somos de aquí, tenemos un lugar mejor. Cuando eso llegue, dijo José, lleven mis restos hacia esa tierra. Entonces quiere decirnos algo. Amado, usted y yo no somos de esta tierra. Somos del reino de los cielos. Aquí somos peregrinos. Cuando José dijo esto, lo dijo 400 años antes de que sucediera. ¿Cuál era la fe de José? Que no iba a estar todo el tiempo en Egipto y que no iba a ser enterrado en ese lugar. O que así iba a ser enterrado, pero que no iban a estar sus restos para siempre allí. ¿Cuál es la fe suya? ¿Usted cree que el problema en el que está es eterno? No, amado. Ese problema es pasajero. La Biblia dice que Dios no permitirá que vengan pruebas a nuestra vida, pruebas de las cuales dice que nosotros ya estamos capacitados para soportarlas. O sea, Dios ya sabe la capacidad de aguante que tenemos cada uno de nosotros. Él sabe cuánta resistencia hay en su corazón, cuánta resistencia hay en su cuerpo físico, cuánta resistencia hay en su mente. Él la sabe. Él lo conoce todo. Y él sabía, el pueblo es débil. Si me lo llevo aquí, van a desanimarse cuando vean la guerra, dijo. Y usted y yo estamos desanimados sin darnos cuenta que Dios aún está con nosotros. El versículo 20 dice así. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. El pueblo ya emprendió el camino hacia Canaán, la tierra prometida. Al igual que usted y yo, hemos emprendido un camino al reino de los cielos, del cual no debemos de retroceder. Nuestro destino no es el cementerio. Nuestro destino está al lado del Rey. Él lo dijo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo Jesús. Esa fue la promesa de nuestro Maestro. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Hay un lugar allá en el reino de los cielos para usted? Si usted lo ha creído, sí lo hay. Pero es necesario pasar por un periodo de tiempo de peregrinación como peregrinó el pueblo de Israel hacia Canaán.
Y en ese camino usted y yo no vamos solos, como no iba solo el pueblo de Dios. En los primeros versículos que leímos, de los cuales continúa nuestro estudio en esta noche, nos damos cuenta que allí iba la presencia de Dios con ellos, como va con usted también, como va conmigo. No lo dude. Cuando Jesús les dijo eso a sus discípulos es porque los vio tristes, porque les había hablado anteriormente que iba a morir. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Que no se entristecieran, les dijo. Yo me voy, les dijo, pero no estén tristes. Me voy a preparar lugar para ustedes. Así es que, mi amado, el diario vivir de nosotros es el peregrinaje hacia el reino de los cielos. Llega el día en el cual usted y yo estaremos frente al Eterno, al que nos dio la vida, al que nos permitió este privilegio. Ese día es inevitable para todos. Ricos, pobres, de buen nombre, de abolengo, llegará el día en el que moriremos todos. Morirá el rico, morirá el pobre. Y no se le preguntará cuánta riqueza tuvo, porque para entrar al reino de los cielos solo se necesita una cosa: tener la presencia de Dios en nuestros corazones, y eso es tener el Espíritu Santo. ¿Y cómo se tiene el Espíritu Santo? Creyendo en Jesús como el Señor de nuestras vidas. Porque para entrar al reino de los cielos no se necesita un boleto que hayamos comprado con dinero. Se necesita el boleto que lo da nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí, cuando usted cree, usted está obteniendo el boleto a la vida eterna, por creer en el que puede dar la vida. El que puede dar la vida no es el hombre, no es la religión, no es un sistema religioso, no es un sistema político. El que da la vida eterna es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió por usted. ¿Cómo se llama el que murió por sus pecados y los míos? Jesús de Nazaret. Él es su Señor, Él es su Salvador. En este caminar vamos a tener problemas, pero allí va Él con nosotros. Jesús mismo en el Nuevo Testamento le dijo a sus discípulos que no los iba a dejar solos. Él les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dijo estas palabras: yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. ¿Cuándo termina la presencia de Dios? Nunca. Porque Él es eterno. Y Él no tiene fin, no tiene principio ni fin. Y si Él vive en la eternidad, no podemos medir: la presencia de Dios se acaba hasta tal día. No. Moriré yo, morirá usted. Y Dios seguirá siendo Dios. Y sus promesas son reales. Y si las hemos creído, llegaremos a su presencia. Ya no solamente la presencia por fe, sino la presencia de Dios literalmente. Ahora, el versículo 20 dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová, mire qué precioso es tener la presencia de Dios en la vida del hombre. El 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Y qué precioso ha de haber sido para este pueblo apreciar esa manifestación en la que Dios estaba mostrándose al pueblo. De día iban el Señor con ellos. ¿Cuál era la forma, cómo se manifestaba la presencia de Dios en los tiempos de la peregrinación del pueblo de Israel? De día era una columna de nube. Se veía la gloria de Dios, se veía esa nube. Y no crea que es una nube como las que nosotros vemos en este tiempo. Era una nube que representaba la gloria de Dios. Quiere decir que si usted cree en Jesús, si usted ha creído que el Espíritu Santo vive dentro de su corazón, usted es templo y morada del Espíritu de Dios, quiere decir que adentro de usted hay algo especial que no es suyo, sino que es de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de tener esa seguridad, día y noche. ¿Cómo estaba este pueblo? Este pueblo llegó a entender cuán importante era. En este momento, Moisés, más que todo, llegó a apreciar la gloria de Dios. Aprecia la gloria de Dios día con día. Hoy es un día que Dios le permitió vivir, dele la gloria a Él. Él está con usted, como estaba con este pueblo. De día dice que iba con una columna de nube para guiarlos. ¿La presencia de Dios para qué sirve? Para guiar. ¿Para qué necesito a Dios en mi vida?
para que me guíe. Necesito que Él dirija mi vida. Porque de lo contrario, si yo dirijo con mis pensamientos, con mi fuerza y mi poder humano, seré un fracasado. Necesito la guía de Dios en mi vida como este pueblo la llevaba. De día dice que iba con una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. El hombre necesita luz. Y la luz no la podemos irradiar nosotros solos, no somos nosotros la luz. La luz es Jesús que vive dentro de nosotros. El hombre por sí solo no es nada. La esencia de Dios dentro de su ser le da al hombre el tener la capacidad de visualizar. Para eso se necesita la luz de Dios. Cuán importante es que la presencia de Dios en el día los guiaba, y como todos conocemos, en un desierto, trasládese usted a la escena. ¿Qué necesitamos en un desierto a las 12 del mediodía? ¿Necesita usted la luz? ¿O necesita una sombra? ¿Quién de nosotros no deseara tener en un desierto algo que le proteja del incandente sol, que quema? Que no solo quema, sino que hasta puede producir enfermedades en la piel. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios sabía que el pueblo estaba siendo guiado en medio de una tierra árida, desierta, que lo que necesitaban en el día no era luz, sino la sombra, para cubrirlos, para cuidarlos. Como usted necesita la sombra de Dios al igual que yo. Todos necesitamos de Dios, mis amados. Día y noche. En la noche es lo contrario. En la noche en el desierto se necesita, aunque usted no lo crea, pero es la realidad. Los desiertos en el día son altos en calor. Pero en la noche es todo lo contrario. Las temperaturas bajan. Y llegan a temperaturas que pueden ocasionar problemas de salud. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se manifestó a ellos como una columna de fuego para darles el calor que necesitaban. Usted y yo necesitamos de todo el equilibrio que solo Dios puede darnos. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos al mismo Dios en nuestros corazones. Y si no lo tenemos, abrámosle la puerta. Dejemos que Él guíe nuestras vidas. Dejemos en Él nuestra familia, dejemos en Él nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros proyectos. Dejémoslo en las manos de Dios y digámosle: Señor, aquí está nuestra vida. Somos inútiles. Necesitamos la ayuda de Dios, como la necesitaba el pueblo de Israel. Y dice el versículo 21, el cual no hemos terminado: y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es necesario avanzar en todo tiempo. Usted y yo necesitamos avanzar, porque nuestra meta no está en esta tierra. Cuando hablamos de metas, no hablamos de solamente los proyectos terrenales, sino el proyecto más importante para Dios es usted que llegue a su presencia. Y para eso Dios ha dejado al Espíritu Santo, para que le ayude de día y de noche, para que avance, para que cuando vengan las pruebas en ese desierto, usted se dé cuenta que no está solo, ahí está Dios. Hoy no lo ve literalmente la nube con sus ojos humanos, literalmente no puede visualizar esa nube ni en la noche la columna de fuego, ni espere verlo. Solo créalo por fe. Dentro de su corazón, cada día que se levanta, es porque ahí ha estado la presencia de Dios con usted. Cada día que pasa, al finalizar el día, la presencia de Dios lo guardó de enfermedad, lo guardó de peligros, lo guardó de tentado, lo guardó de muchas cosas. ¿Y qué fue? ¿Fue usted y yo el inteligente? No, mi amado. Dios en su amor y su misericordia y su presencia divina, que ya estaba protegiéndolo. Allá va mi hijo, allá va mi hija, dice Dios. Mire qué lindo, de día y de noche. ¿Con qué propósito Dios lo protege y lo guarda? Con el único propósito:
de que usted sea guardado por Dios en todo momento, con su presencia. No hay mejor lugar que la presencia de Dios. Para ir terminando, el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó, dice. La peregrinación de Israel de Egipto hacia Canaán, a lo que hoy se conoce, ¿verdad?, como Israel, hacia esa tierra. Nunca Dios los dejó ni de día ni de noche. Así para usted y para mí. Dios no le dejará ni de día ni de noche, si usted lo ha considerado dentro de su vida, para que la presencia de Dios guíe, gobierne y no solamente eso, dirija sus vidas. Necesitamos la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Si la tenemos, es lo mejor que podemos tener. El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Él no me dejará, decía. Necesitamos la sombra de Dios para que nos proteja. Necesitamos el calor de Dios para que nos abrigue. La dirección y la presencia de Dios deben de estar en todo tiempo con nosotros. Y si usted nunca le ha abierto su corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le invito a que en esta noche, o a la hora a la cual usted nos esté viendo, le entregue su corazón al Señor y que la presencia de Dios dirija su vida. Ya no batalle solo, ya no quiera salir adelante solo. Hágalo con la ayuda de Dios. Con su presencia, usted será un más que vencedor si le entrega su vida al Señor Jesús. Si nunca lo ha hecho, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, al tercer día resucitaste por mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida, para que cuando muere, entre al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de todos y que sea Dios con su presencia tan importante para nuestra vida guiándonos. Que el Señor bendiga su vida.